Seguimos tomando el pulso a los resultados electorales del pasado domingo y a la actualidad informativa que también se ha producido en esta jornada de martes. Para ello vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en dirimir con su precisamente opinión los sucesos que han ocurrido y que han aquecido durante los últimos días. Hoy tenemos con nosotros en esta mesa de diálogo, de debate, de opinión a Chano Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Fran. Gracias. Y también está con nosotros Rafael Angulo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me iba a poner una cosa negra aquí porque hoy la noticia del día que oscurece a todas las demás es que el señor Hefferman se ha cargado a Juanma Barrero, con lo cual, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? En fin, Marquitos, con lo bien que te hemos tratado aquí, que ahora no hagas esto. Y para los que nos gusta el fútbol emoción y la vida, emoción y sentimiento, esto es una mala noticia. En fin, me parece un inmenso error. Y sin embargo voy a dar un titular, con tu permiso, de lo que pasó el domingo, muy breve, y en el que hasta Chano va a estar de acuerdo. Fíjate qué noche llevamos. La gente cuando vota siempre tiene razón. El pueblo nunca se equivoca. Jamás. Aunque a algunos nos sorprenda mucho lo que pasó el otro día, pero nunca se equivoca el pueblo. Y esto me vale para todas las elecciones, no solo para las del pasado domingo. Esa es la democracia. El pueblo siempre tiene razón. Eso bueno, es. el apunte deportivo, esta mañana le hemos ofrecido la rueda de prensa en directo de la despedida de Juanma Barrero. De la emocionante despedida. Emocionante despedida de Juanma Barrero, efectivamente. Esa ha sido una persona querida, muy querida en el club y por los aficionados, además, que en pocas ocasiones, digo, en el club, al menos en la plantilla del club, se ha visto que al que manda no le gusta tanto, que es el propietario del club. Pero en cualquier caso, digo que en pocas ocasiones hay una comunión, hombre, también avenida entre afición, club y entrenador, ¿no? Porque es uno de los nuestros, quiero decir, es uno de los nuestros. Juanma es de Don Álvaro, es de Mérida, vamos. Por lo tanto, y el factor emocional, y además es un carácter, vendrá aquí, vendrá, iba a venir precisamente hoy, qué casualidad, porque él ayer no sospechaba que iba a ser tan rápido el desenlace. Bueno, cierto, hay que decirlo, en Romanitos estaba confirmado para esta noche. Si los pidió incluso cambiar la hora. Y efectivamente, y al final pues se ha tenido vendrá que suspender, antes de irse. Porque cuando tú hablaste con él, concertaste la entrevista, todavía no le habían comunicado esa decisión. ¿Qué va? No lo habían comunicado. Bueno, lo hablaremos en un Romanito. Bueno, en fin. Pero yo no entiendo a qué obedece exactamente esta... Pues mira, es algo que ocurre en el mundo del fútbol desde el comienzo. El dueño de un club, y más si es el caso de Mark Hefferman, que le gusta mucho el fútbol y tiene muchos conocimientos. Yo siempre he dicho que ver desde un vídeo el fútbol no es lo mismo que verlo en directo y estar. El dueño del club a veces piensa que porque él... Es que ese es el problema. No me quiero desviar porque hoy tenemos otro tema. Si yo ahora salgo y digo, Juanma, quédate, Hefferman, lárgate, nos quedamos sin fútbol en Mérida. Porque este señor con su dinero ha comprado nuestro equipo, cosa que todos los emeritenses juntos no hubiéramos sido capaces de comprarlo. Aprovecho para decir, o a lo mejor nos gusta mucho el fútbol, pero no daríamos el dinero para todo eso. Solo Pepe Fouto consiguió hacernos accionistas del Mérida, lo recuerdo. Y entonces hay gente que dice, bueno, yo me he gastado mi dinero, este es mi club, pues yo quiero que el club juegue así, o yo quiero que se ponga este jugador. Y hay algunos que pasan por el aro y dicen, como este me paga, ¿dónde hay que hacerlo, no? O por lo contrario, hay otros que dicen, mira, yo soy el entrenador, yo hago lo que quiero. Pero esto pasa en todos los ambientes de la vida. Mira, yo soy periodista. Ya, algunas veces cuando yo, en una de las empresas en las que estuve, me decían, pon esto, y decía, oye, búscate un taquígrafo, porque entonces ¿para qué me quieres a mí? O un loro y que te lo diga y lo escribe. Que el dueño siempre se ve, Chano, como en la disposición de decir, aquí se hace lo que yo quiero. Jesús Gil en una temporada ha hecho a 7 entrenadores, 7, que se dice pronto. O sea que vamos, no le temblaba el pulso. Que es la famosa anécdota, me lo estamos desviando pero lo cuento, de que le preguntaron, real, no es un chiste, que le preguntaron Jesús Gil cuando le preguntó, ¿cómo está su Atleti aquel año? Y dice, ¿sabe usted que va toda la plantilla del Atleti de Madrid en un avión que se estrella y se cae? ¿Sabe usted eso que...? Y dijo el otro, eso es un desastre. Dijo, no, es una tragedia porque se salvan. O sea, que fíjate cómo estaba el club. En fin. Bueno, en fin, vamos al turrón, vamos a hablar del análisis. Esta tarde se ha producido un comité ejecutivo en la sede del PSOE de Extremadura. Esta mañana María Guardiola, la candidata del Partido Popular, ha sido llamada a Génova 13
por Alberto Núñez Feijóo, y se han producido acontecimientos, aunque la filtración, hay algunas filtraciones que incluso apuntan a que pudiera someterse a debate el hecho de que María Guardiola dejase gobernar a Guillermo Fernández Vara por un interés general para que el Partido Popular obtuviera el gobierno de España. De todo esto se hablará, supongo, y mucho en los próximos días. En cualquier caso, lo que sí sabemos es lo que se ha producido, que es justamente lo contrario, que María Guardiola ha pedido al Partido Socialista que se abstenga para poder gobernar en solitario y no tener que pactar con Vox. Al hilo de esto, que pasaba por allí, Santiago Abascal ha recordado a María Guardiola que su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, dijo que dejaría gobernar aquellas listas que hubieran ganado, y que en el caso de Extremadura ha ganado el Partido Socialista de Guillermo Fernández Vara por algo más de 6.000 votos. No es la primera vez que Abascal le dedica un comentario a María Guardiola, o sea, que la pone en el mapa. Cuando aquellas desafortunadas declaraciones de María Guardiola sobre el aborto, que ni venían a cuento ni porra, Abascal le puso uno diciendo o se ha equivocado de partido, o se ha equivocado de declaraciones, o las dos cosas. O sea que, por lo tanto, para ser una líder regional del partido ya le está dedicando atención. Pero a mí todo esto, Chano, es que me parece, no creo que María Guardiola tenga capacidad de decisión, es decir, que está, bueno... Estos pactos se deciden claro, en Madrid, tanto y en Vox el también, Partido Popular como en Vox. No obstante, bueno, ya se produjo una primera llamada la noche de las elecciones, ¿no?, entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. ¿Y el PSOE qué va a pasar? Porque el PSOE ahora no tiene la autoridad que podía tener Pedro Sánchez, como se las gasta Pedro Sánchez, al que discrepa. A estas horas todavía no felicito a Paje por ganar, fíjate cómo están las cosas. Bueno, la primera cuestión que me gustaría decir, sí, naturalmente, aunque sé que una televisión tan atenta a la actualidad como Televisión Extremeña ya ha sido reflejado en más de una ocasión, pero para que nuestros amables telespectadores esta noche tengan claro cuál ha sido el resultado de las elecciones autonómicas en Extremadura. El Partido Socialista Obrero Español, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza, ha conseguido 242.000 votos, ¿de acuerdo? Y el Partido Popular, con María Guardiola a la cabeza, ha conseguido 236.000 votos. Es decir, el ganador de las elecciones autonómicas del 28 de mayo ha sido el Partido Socialista el ganador Obrero. no, el que ha sacado más votos, es que es distinto. Esto es, el las ganador, elecciones las ha perdido Guillermo. El ganador en votos ha sido el Partido Socialista Obrero Español, como ha hecho de los 40 años de autonomía que hemos cumplido, como ha hecho en 36 años, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, en las correspondientes legislaturas de esos 36 años. Eso es lo que quiero señalar. Y, bueno, es verdad que tras esos resultados... Perdona, Charo, ese resultado se lo tenéis que haber comunicado a Guillermo Fernández Vara, porque en su salida en la noche electoral... bueno, el mensaje fue de derrota que hemos perdido las elecciones. No, Guillermo Fernández Vara no dijo ni ha dicho que hemos perdido las elecciones, sino Guillermo Fernández Vara mostró la sensación personal, que es absolutamente legítima, de decir, bueno, si no hemos conseguido una mayoría más significativa en votos y en diputados, aquí tenéis al responsable. Yo estaba allí. Empleó la palabra fracaso, Chano. Yo estaba allí. Y nosotros aquí viéndole. Yo estaba allí, por lo tanto sé que, aunque él emplea la palabra fracaso con la generosidad. Es fracasado, encima tuvo el detallazo de decir es fracasado yo solo. La generosidad que le caracteriza, porque no es un fracaso personal, pero yo lo entiendo en el plano personal, y ante la pregunta o el comentario que hacía Frank, reconozco que, bueno, Guillermo tiene derecho, y tuvo derecho esa noche del 28 de mayo, a salir y decir, yo asumo que no hayamos tenido un resultado mejor, que a eso él lo llamaba fracaso, puede llamarlo, y por lo tanto, en ese sentido, nada. Pero, Frank, Guillermo es un político, primero es una persona responsable, creo que le conocéis, todos,
los que estamos aquí, pero también buena parte de los telespectadores son conscientes de ello, es una persona responsable. Guillermo sigue siendo el secretario general del PSOE, sigue siéndolo, y no puede dejar de serlo hasta que no se convoque un congreso, y el congreso se ha de convocar en los plazos que desde luego no son días, sino que son meses. Y Guillermo, lo que es más importante, sigue siendo el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, y lo será hasta que se convoque el debate de investidura y tal, porque efectivamente el Estatuto de Autonomía obliga a que tras las elecciones del 28, en 15 días, el presidente saliente convoque a la Asamblea de Extremadura para que se constituya, tomen posesión los diputados y diputadas y formalmente se constituye el plenario de la Asamblea. ¿Qué nos vamos? ¿Al 15 de junio? Al 15 de junio. Pero que ya estarán... ¿Cuándo...? No, la campaña electoral son 15 días antes de las elecciones generales, ¿no? Es que veo que se van a solapar muchos plazos. Pero yo te doy los plazos. Los artículos del Estatuto establecen que el presidente saliente convoca la constitución de la Asamblea 15 días después, como máximo, puede hacerlo antes, pero tiene 15 días como máximo después del 28 de mayo. Bien, una vez constituida la Asamblea, lo primero que va a ocurrir es elegir al presidente o presidenta y a la mesa de la Asamblea, a la dirección. Bien, el Estatuto de Autonomía prevé también... En la sesión constituyente, ¿no? En la misma sesión constituyente. En esa sesión en la que los diputados toman posesión de su escaño, se elige la mesa, a los miembros de la mesa. A los miembros de la mesa. Y a partir de ese momento, el presidente o presidenta de la Asamblea tiene otros 15 días, y sumando, por tanto, para llamar a los portavoces de los grupos parlamentarios, para decirle, según su criterio, preguntarle quién puede ser el candidato o candidata con más posibilidades de salir en la Junta de Extremadura, ¿vale? Elegido presidente. Y ya nos vamos, atención, ¿a julio? Al 15 de julio, aproximadamente. Que ya es campaña electoral. Que ya es campaña electoral. Y a continuación, prevé el Estatuto de Autonomía, el candidato o candidata que haya sido propuesta por el presidente de la Asamblea tendrá otros 15 días tasados para presentar su programa de gobierno y para abrir el debate de investidura. Y ya nos vamos, por tanto, acerca del 23, 24, 25, 26, 27, 28 de julio. Julio. Día de las elecciones. Por lo tanto, en plenas elecciones, en Extremadura, el Estatuto de Autonomía, los telespectadores deben saberlo, obliga, no son los partidos los que deciden, bueno, ya veremos cuándo nos presentamos, no, está tasado. 15 días para formar la Asamblea, 15 días el presidente o presidenta para decidir quién es el candidato que se presenta y otros 15 días para que ese candidato vaya al debate de investidura. Por lo tanto, estamos en el mes de julio a la altura del 23, 24, 25, 26 de julio. Yo quería hacer un comentario por retrotraernos. Las elecciones no las ha perdido Guillermo por su culpa, las ha perdido por Pedro Sánchez. En esta picota, y tú y yo lo sabemos muy bien, y los amigos también, porque lo hemos dicho, llevamos ya meses diciendo, oye Guillermo, tú, ¿por qué le haces la ola a Pedro Sánchez, que es un tipo aventurero, inmoral, soberbio, vengativo? Lo digo por si alguien tiene duda de lo que pienso de él. Es decir, tú no eres así, Guillermo, tú no eres ni inmoral, ni soberbio, ni vengativo, y le estás haciendo la ola a este hombre, y eso, Guillermo, te va a salir caro. Y yo se lo dije aquí, en esta misma picota, Fran y yo, Guillermo, como se nacionaliza en el sentido de extender, como la campaña no es autonómica, sino nacional, ten cuidado que te va a pasar factura. No hacía falta ser profeta, para decir, Rafa. Pues le ha pasado, y ha perdido Pedro Sánchez. Y Guillermo podía haberse puesto de perfil, pues no. Es la segunda vez que le ocurre. Es que con Zapatero le pasó lo mismo, esta lealtad al PSOE le va a salir carísima, vamos. Es decir, que yo realmente no lo entiendo. Creo que hay que analizar las cosas con calma. Es decir, el marco nacional... Llevamos 2 días, ya estoy calmado. El marco nacional, y tú además, en fin, creo que te pasa las calificaciones al presidente del gobierno,
del gobierno de España. Pues si estoy moderado porque hay niños viéndonos. Elegido democráticamente y por lo tanto con todo pero no moralmente, estos pactos con los etarras y con el otro, Rafa, si a ti eso te parece que será legal, pero es una indecencia, vamos. A mí me produce el mismo hastío y el mismo asco que le produce al presidente. Pues solo Lambán y Paje lo dijeron, solo Lambán y Paje. Guillermo, exactamente igual, ¿vale? Y a mí me produce, y a muchos socialistas, al 99%, seguro que ese tipo de pactos, por cierto, son pactos parlamentarios, no son pactos de gobierno, son pactos en el Parlamento, Rafa. Sí, pero sí. Dicho no hay eso, nada más que escuchar aquí cuando los valora. Creo no que hay que esperar un poco a analizar cómo ha perdido votos el Partido Socialista en relación con 2019 en Extremadura. Y Rafa, no todo debe ser achacable al marco nacional. Debe haber también responsabilidades en el ámbito de la región, en el ámbito... Chano, pero yo digo lo que pienso. No en el ámbito de las localidades, etcétera. Nosotros hemos perdido, Rafa, 44.000 votos aproximadamente en relación con 2019. Sí. El Partido Socialista... 44.197 Vale, 44.000 votos aproximadamente. Bien, el PP ha ganado 68.000 votos. 69.501. 69.000 votos. Bien. También por Feijóo, ¿eh? Guillermo Rafa, ha perdido por Pedro Sánchez y el PP ha ganado por Feijóo. Es que es una cosa tremenda. A pesar de eso, nosotros tenemos 242.000 votos, ¿vale? Y tenemos el 39,8% del voto. Casi el 40% del voto de los extremeños y extremeñas tiene Guillermo. Pero un dato, Rafa. Sí. El Ciudadanos, que se presentó en 2019 y no se ha presentado, en fin, y se ha presentado y no ha conseguido nada en 2023, ha perdido, por tanto, 68.000 votos aproximadamente. 60.000 votos, perdón. Sí, aproximadamente, ¿vale? Y esos son los votos que ha ganado el Partido Popular en la región. Echad la cuenta. No Ciudadanos tenía 68.132 en 2019 y apenas ha llegado a unos miles de votos en 2023, querido Fran. Pero, ¿vale? Escucha, por lo tanto, el PP, la subida del PP... De todas formas, Chano, déjame decirte que por bloques, porque aquí estuvimos mucho hablando en el programa de directo de las elecciones de cómo quedaban configurados bloque los bloques. Izquierda, bloque de derecha. En el bloque de la izquierda, con Unidas por Extremadura, que también ha perdido votos, ha perdido 52.183 votos. Y el voto mientras que el bloque de la derecha ha ganado 80.851 votos. Justamente, pero repito, en la victoria del PP... en relación con 2019, que consiguió 168.000. Pero quiero decir con esto, perdona Chano, que también ha habido un trasvase de votos del PSOE al PP, porque si no, no se concibe que crezca el bloque de la derecha o la solo participación... con los votos de Ciudadanos. Claro, efectivamente. Y el incremento de participación, además, ha contribuido a que se vaya... No, pero tú echa la cuenta, Frank, con los votos de Ciudadanos que tuvo en el 2019, que eran 68.000, el PP tiene hoy 68.000 votos sí, más. pero es que Vox tiene 20.000 votos más también. Justamente, que 20.350 que vienen también, una parte vendrán de la movilización de los que no votaron en el 2019, otra parte vendrá de los propios ciudadanos. No digo que los 68.000 que ha perdido aproximadamente, que ha perdido el Ciudadanos, 60.000, no digo que todos hayan ido al PP, una parte ha ido al PP y otra parte ha ido a Vox, y una parte mínima a el Partido Socialista Obrero Español, apenas centenares de votos en la región de Ciudadanos. Por lo tanto, la recomposición del bloque es evidente, es decir, es un bloque de derecha que se nutre de buena parte del electorado de Ciudadanos. Ahora, y ahora la pregunta sería, pero el PSOE también pierde, ha perdido 44.000 votos, y eso es justamente otro análisis, y tú dices, el culpable es Pedro Sánchez, y yo digo, tendremos que analizar, en fin, en estos días, y sé que ya se está haciendo, que por qué hemos perdido votos en determinadas poblaciones,
hemos perdido votos en poblaciones significativas. Menos para el ayuntamiento, cuidado. Menos para el ayuntamiento. Significativas de la región. Hemos perdido en la zona sur de Extremadura, en la Campiña, hemos perdido en el norte de la provincia, en Badajoz, en la provincia de Cáceres, hemos perdido en Badajoz ciudad. También es verdad que el candidato era pésimo y también lo dijimos aquí. Hemos perdido en Cáceres ciudad también algunos votos. Pero, digo a Guillermo. Mérida, Guillermo Fernández Vara, Guillermo ha perdido 1.100 votos. Pero, bien. Chano, es que... Y por lo tanto no es atribuible solo, es que es injusto para el PSOE como organización y por supuesto es injusto para Guillermo Fernández Vara. Espera un momento, por lo tanto, ¿qué dirías tú? Por lo tanto, te aventuro una cosa hoy. Aquí se ha presentado Pedro Sánchez, pero oculto, detrás de Guillermo Fernández Vara. Sí. Cuando ahora en las generales se presente Pedro Sánchez sin Vara, el castañazo, vamos, no hace falta ser profeta con barba. Va a ser tremendo, porque ahí sí que se va a presentar Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Que encima, además, es que la última granuja que ha hecho, ha puesto una fecha disparatada para las elecciones. Mira, aquí se cayó un mito, estaba Antonio, y de verdad lo hablamos, que tradicionalmente la mucha participación era beneficio para la izquierda. Tururú, ahora beneficio para la derecha. Y esto, como Pedro Sánchez lo sabe, ha dicho, bueno, porque este todavía se cree que nada más que los ricos se van de vacaciones. Que más desgracia eso. Bueno, estaríamos buenos. Y dice, a mí que me voten los que se quedan en casa, que no tienen vacaciones. Rafa, no es la primera vez que se vota en verano, ¿eh? No, no es la primera, en junio se ha llegado a votar, pero en julio, a finales de julio, principios de agosto, Chano... Pero, no, Rafa, entonces, ¿pero en qué quedamos? No se puede soplar y sorber. La derecha española lleva 6 meses, bueno, digo, de lo que llevamos de año, diciendo, convoque usted elecciones. Convoque usted elecciones. Pero si ha dicho que le parece estupendo, que cuanto antes mejor, ¿quién lo ha dicho? Pero entonces, pues cuanto antes mejor, en la fecha más oportuna, inmediatamente la disolución del Parlamento hoy, en el boletín oficial del Estado, la comunicación al rey y a continuación los 50 días preceptivos para convocar las elecciones y que se celebre la Pero votación. que diga Feijóo lo que quiera, pero con todo mi respeto yo también digo, a mí me parece que la decisión de convocar elecciones es disparatada, que no le va a beneficiar. Bueno, es verdad que queda partido por jugar, cuidado. Vamos a analizar. Yo no voy a dar muerto a Pedro Sánchez. Dejamos entonces el escenario autonómico y vamos al escenario ya nacional, que es el otro tema que teníamos previsto en nuestro guión. Era esa precisamente la pregunta. No. Con esta convocatoria, este adelanto de la convocatoria de las elecciones generales, o una de dos, o Pedro Sánchez finiquita al Partido Socialista con malos resultados, viniendo de unos resultados malos de las autonómicas, o es capaz de, o al contrario, es un genio y reactiva y consigue reactivar el voto que no ha conseguido en las autonómicas. Yo creo que cuando salió ahí, en vez de poner la picota, tenía que poner el lema de Pedro Sánchez, de perdidos al río, o todo o nada. Es verdad que el tío es arriesgado, y el tío arriesga. Ha sacado la bala de plata. Pero es que ha conseguido, en la misma tacada, él piensa que ha conseguido, uno, a los de Podemos, porque va a decir, la única izquierda soy yo. Eso tiene un error, el pensar que, cuidado que el PP va a pactar con la ultraderecha, pero si tú estás pactando con los etarras, pero tú, ¿qué vas a decir? Tú que estás con los independentistas, porque Vox será lo que tú quieras, pero es constitucionalista, y además tú que si has estado con Meloni, que también es de ultraderecha y parece que te caía bien, no, es que me parece que se está equivocando y os va a llevar al PSOE al precipicio. Este tío os lleva al precipicio. Rafa. Ha conseguido cargarse, porque ahora habría gente del PSOE que diría, vamos a cuestionar la autoridad de después del castañazo que nos hemos pegado, ya nada, como ha convocado elecciones, os ha dado explicaciones. Este tío os ha dado explicaciones a vosotros, a los socialistas, no las ha dado a nadie. La potestad de convocar elecciones es del presidente del gobierno, de acuerdo con la Constitución española, Rafa. Una de las pocas potestades que no tienen necesariamente que compartirse con otras instituciones, aunque es obligatorio hacer una deliberación en el Consejo de Ministros. No lo ha hecho, él lo ha anunciado y después se lo ha dicho a los demás. No, lo ha anunciado y va ha salido y los ministros se enteraron porque salió. Pero se ha celebrado un Consejo de Ministros. Anda, la deliberación es después de tomar la decisión. No la deliberación. Pero ¿quién lleva la propuesta? El presidente, ¿no? Pero si ya lo ha dicho, convoco elecciones, no ha dicho vamos a deliberar sobre si las convoco. No, vamos a deliberar, pero es que en el Consejo de Gobierno
de Ministros, los ministros apoyarán la decisión del presidente. Chacho, a veces defienden lo indefendible, no, créeme, lo que te quiero decir, sí, te lo digo con cariño. Cierto es que las únicas dos prerrogativas que tiene el presidente, una es elegir su Consejo de Ministros, claro, y la otra convocar las elecciones. No, si bien es cierto, previa deliberación del Consejo de Ministros. Si bien es cierto que previamente se tiene un momento, si no, no se entiende. Se tiene que deliberar el Consejo de Ministros y se ha hecho al revés. Lo ha hecho al revés. Sí, primero ha comunicado al rey la convocatoria, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, y después ha hecho por la tarde el Consejo de Ministros para deliberar lo que ya había comunicado. Pero ¿pensáis que algún presidente de gobierno de la historia de España guardaban la forma, Felipe y de Europa entera, guardaban la forma? Pero ¿os pensáis que en su Consejo de Ministros iba a tener un voto en contra de la decisión del presidente? No, pero guardaban la forma. Si pone previa deliberación, es previa, no es a posteriori. Claro. Pero no es previa, es previa para llevarlo al boletín oficial del Estado, ¿vale? Se cree que ahora no le va a dar tiempo al PP, pero si el PP tiene la máquina engrasada, digo yo. O sea, tiene la máquina tan engrasada que va a llegar a tiempo. Hombre, yo creo que incluso en eso sí que me parece razonable. Ha dicho, mejor ahora que no en diciembre, que lo voy a tener. Y además, él sí que puede conseguir que todo el voto de la izquierda aglutinarlo él, porque anda que la banda esta de Podemos y tal, que él tiene en el Consejo de Ministros, si no, no sería presidente, si no lo tuviera en el gobierno, también los está dejando a dos velas, porque los resultados también han sido buenos para esta gente. Rafa, insisto, yo creo, tú dices, va a perder las elecciones. Muy bien, pues lo veremos. Aventuro, queda partido por lo jugar. veremos. Cuidado, yo no me arriesgo. Yo estoy convencido que queda... Es que expresa un deseo más que una opinión. Pero yo estoy convencido que queda mucho partido. Pero desde el punto de vista de la democracia, Rafa, yo creo que es irreprochable. El presidente del gobierno dice, oiga, yo anoto personalmente lo que ha ocurrido en estas elecciones, en las autonómicas y municipales. Lo ha expresado y lo ha dicho. Yo asumo la responsabilidad. Veo que parece que en la política española hay otra correlación de fuerza, otros actores que están tomando un protagonismo y que lo van a tomar tras las elecciones municipales y las autonómicas. Hay dudas sobre, comillas, la representatividad que puede tener el gobierno actual en relación con la voluntad de los españoles. Ergo, solución inmediata. Los españoles toman la palabra el 23 de julio. Y los españoles democráticamente van a las urnas y dicen, señor Sánchez, usted ha terminado su tarea, o, señor Sánchez, usted tiene la posibilidad de volver a formar el gobierno, ya veremos cómo y en qué. O es el Partido Popular, otros partidos, etc. A ver, Rafa, esa es la versión oficial. Pero también no es menos cierto que hay tacticismo en esta decisión de adelantar al 23 de julio. Pero como en todas las decisiones políticas. Esa es la que quiero que analicéis ahora, el tacticismo. Porque de una manera Pedro Sánchez obliga a retratarse, entre comillas, al Partido Popular en 7 comunidades autónomas en las que está pendiente el gobierno. Eso es. Con la coalición de Vox. Que la ultraderecha. Claro, eso voy. Pero perdona. Si las urnas han hablado y han dicho que no les da miedo la ultraderecha, si no, ¿de dónde van a sacar tantos votos? Lo digo para movilizar al electorado de izquierdas. Lo digo como electorado de izquierda. Y por otra parte, obliga a Feijóo también quizás a retratar a sus varones autonómicos o a retrasar lo más posible esa decisión para que no le afecte. A ver, en mi opinión, Chano, la decisión de convocar elecciones, ya la tenía tomada, porque Tezano miente, pero a él le dice la verdad y él sabía ya que iba a perder. La tenía ya tomada. Segundo, cuando has empleado la palabra personalmente, ahí has dado en la diana, porque él, personalmente, esta jugarreta solo le beneficia a él. No le beneficia ni siquiera, por supuesto, ni a la izquierda ni a Podemos. No, le beneficia a él. Cuanto antes mejor. Es decir, yo creo que ya... Y él es el secretario general de un partido, ¿no? Que tampoco ha rendido cuentas al partido. Que yo sepa, todavía no ha convocado al Comité Federal para decir, oye, he decidido convocar elecciones. No te digo que a Paje todavía no le ha llamado para felicitarle. Pero, Rafa, seguimos, para que lo sepan los telespectadores, ¿es potestad del presidente del gobierno? ¿Sí? Previa deliberación, cuidado. Pues no hay más cuestiones que decir. No, sí que hay más cuestiones que decir. No hay más cuestiones. Termino, y así me habla Chano. Es decir, segundo, en la apelación al voto útil de las izquierdas, eso lo está consiguiendo. Yo lo que me creo que ya
la cantinela esta de cuidado con la ultraderecha no cuela. Cuando tú estás gobernando contra la ultraizquierda y estás gobernando con los herederos de los que mataron a 1000 y pico tíos, ¿pero qué vas a decir? Que, oye, que tú no has podido ir a muchos por la calle porque te decían que te vote chapote. Es que... Y Rafa, yo pensé que eso no tenía influencia, pues caramba, la ha tenido. Chano, no puedo, la Rafa, ha tenido. No puedo callarme ante cuando dice gobierna con los herederos de los que... Gracias a los votos, sí. No, pero Rafa, se ha sacado leyes con decir, la no última hay, de la vivienda. Pero también con votos del Partido Popular. Han salido leyes en España. Pero que Arnaldo Otegi diga, esta ley la hemos pactado nosotros y la vamos a cobrar. Hombre, Rafa, si a ti eso te parece bien. La reforma de la ley del sí es sí ha sido con el voto del Partido Popular. Menos mal. Pero, con el voto del Partido Popular. Y solamente acertado en esa ley cuando ha rectificado. Pero entonces en un Parlamento, Rafa, y tú conoces la mecánica parlamentaria, en un Parlamento no se reciben votos de fuerzas de la oposición. No se reciben. La frase no es mía, es de Pedro Sánchez. Será legal, pero es inmoral. Es una indecencia. Es una indecencia apoyarte en los de Bildu para gobernar. Rafa, no se gobierna con Bildu, Rafa, por mucho que lo repita. Mira. Pero vayamos a lo importante. Otra vez. Es una táctica. En política todo tiene... Evidentemente. Por eso digo que el mensaje oficial que tú acabas de decir, hay una parte táctica muy importante. Absolutamente. En el adelanto electoral. Pero como en el resto de Europa y en el resto de los gobiernos del mundo democrático... no ha rendido cuenta ni a sus ministros, ni al Parlamento, ni a vosotros, ni a vuestro partido ha rendido cuenta. Yo me tiro, porque me interesa a mí, si al único me beneficia. La táctica es consustancial, es un elemento del desarrollo de la política, porque si no, ¿qué es la política, no? La política es táctica y es estrategia, es medio plazo, es corto, medio, largo, es la defensa, cada uno de los intereses que él representa, los intereses generales. Yo creo que el PSOE representa los intereses generales de la inmensa mayoría de los españoles, es lo que yo opino, desde un punto de vista ideológico, partidario, etcétera, y Pedro Sánchez ha dicho, en esta coyuntura lo importante es que hablen los españoles, y yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Y ahora Rafa dice, ¿es que va a ser malo para el PSOE? Puede ser, ya lo veremos. Ya veremos. Cuando lo vea, ya ve, no tiene solución. Lo veremos. Es decir, Pedro Sánchez sale y dice, españoles, os voy a dar otra oportunidad. A los 400.000 que no me habéis votado, vamos a por la remontada. Españoles, os lo digo yo. Quiero decir, y eso es lo que estás diciendo. Venga, volverme a votar. Yo no sé qué va a hacer de aquí hasta julio, porque tú ya sabes lo que dicen los sociólogos no tezanos. Me refiero a los profesionales. Es decir, que las tendencias son las tendencias, cuesta muchísimo de cambiarlas, me explico. Veremos, y él además, lo veremos, Rafa, ha sido un hombre... No te quiero contar cuando escondió las urnas, pero bueno, lo veremos, él Rafa. que ha sido un hombre que muchas veces parecía que tenía una flor en el culo, que tenía suerte. Lo último que ha pasado en la campaña esta, que yo no sé si ha tenido tanta trascendencia, que si los votos de Melilla, de Mojácar, de no sé qué, claro, como te empiecen a salir cosas así, ya te desmontan mucho de tus tópicos argumentos. La corrupción de la derecha, mejor te calla, Rafa. Es decir, y la ultraderecha, mejor te calla. Quiero decir que son argumentos ya gastados, va a tener que inventarse una cosa nueva. Oye, yo debía de estar por la labor, porque yo esto de ir al cine los martes por 2 euros, pues chicos, pero escúchame, Rafa, igual vas de cambiar el voto. Insisto, los españoles tendrán la oportunidad de decidir un nuevo gobierno en España el día 23 y los socialistas un nuevo partido. Lo vamos a ver, y lo veremos y lo discutiremos si Dios nos da salud y nuestro director nos permite seguir hablando de estas cuestiones, ¿vale? Pero también te digo una cosa, en julio no hay picota, ¿eh? Bien, pues lo discutiremos. Yo lo siento, pero las vacaciones están organizadas y en julio cubriremos la actualidad informativa, pero picotas no va a haber. Puridad democrática es una decisión que no puede tener ninguna pega. Y ahora tú dices, se ha hecho por estrategia, se ha hecho por cálculo. Mire usted, pero convocar elecciones le corresponde al presidente del gobierno. Él considera que es el momento adecuado. Por cierto, no se nos debe olvidar, la legislatura acababa formalmente dentro de 5 o 6 meses, no más. Lo que se produce es un adelanto de apenas 5 o 6 meses. Y por lo tanto, no es para tanto, ¿no? Claro, sí, bueno, para tanto. El que tenía mucha ilusión en la presidencia europea, pues me parece a mí que eso lo va a perder.
Pero es compatible la Bueno, va a ser presidente el presidente de la Unión Europea será desde el 1 de julio hasta, creo que se constituye en la campaña electoral en agosto del 18-20, ¿no? Que no llega, el 18-20. Que no llega, si hay campaña electoral antes. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Pero veremos lo que dice. No creo yo que Bruselas diga, tú vas a ser presidente, eso sí, estás en campaña electoral, me parece a mí, lo aventuro, no estoy muy... Tendré que llamar a mi hijo, que para eso está en Bruselas, o a Nacho. Nacho, por cierto, estaba por aquí el otro día. Sí, claro. Entonces, que nos diga, pero yo me temo que la presidencia europea, entre otras cosas, porque está hecho por cuestión de imagen, ¿no? Pero, ¿cómo va a ver? Pero no es el primer país que ha tenido la presidencia del Consejo de Europa, que es de lo que, ¿cómo se llama? Durante un tiempo. La semana que viene... durante un tiempo de elecciones. La presidencia, estoy diciendo del Consejo, la presidencia de turno de la Unión Europea, durante los 6 meses que corresponde, no es el primer presidente en un país en el que había elecciones. En el que había elecciones. Hay que recordar que... Bueno, sí, pero la presidencia es del país, no del presidente. Justamente. Decir, él, si pierde las elecciones, seguirá siendo presidente en funciones hasta que se constituya el Parlamento y se elija el nuevo presidente. Y el nuevo presidente, el tiempo que lo corresponde. Y no solo el presidente, Rafa, el presidente y sus ministros acompañan al presidente en esa presidencia temporal de 6 meses. Mira, la presidencia de turno. Yo no sé ahora, de cara a las generales, con qué autoridad el señor Pedro Sánchez va a decir, venga, tú aquí te coloco tal cunero, aquí hago tal, porque claro, una cosa es lo que tú y yo hablamos aquí delante de la picota, después tú con otros compañeros tuyos socialistas, Fran y yo no vamos a dar nombre, nuestra boca está sellada, pero piensan muy parecido a nosotros, que como Pedro Sánchez siga 3 o 4 veces más, un partido con 100 y pico años de historia, vamos... 144. Pues se lo puede poner el contador a cero, como os descuidéis. Y a mí me sorprendía, y me sigue sorprendiendo, Chano, que socialistas coherentes y sensatos como tú, y no te quiero poner más en un compromiso, vean esto. Bueno, pero por Rafa, eso, igual que me sorprendió lo que hizo Guillermo, que es verdad que estaba en el Comité Federal, o sea que yo... no solo en el Comité Federal. Pero ¿qué país? Y desde ese punto de vista, demasiado buenos resultados habéis sacado. Guillermo pertenece a la Ejecutiva Federal. Rafa, para no alargar esto, que seguro que a los telespectadores les importa poco la vida interna. Los que me escuchan la a mí vida, les gusta, no, digo la vida interna de los partidos, aunque sea muy importante el PSOE, y lo es, como otros partidos, pero el PSOE es un partido de 144 años de historia y que tiene una larga trayectoria de servicio a la gente, al común en nuestro país. Pero en las cuitas interiores, los problemas interiores no creo que afecten mucho o le preocupen mucho a la gente. Pero yo te digo, es el secretario general del PSOE, se llama Pedro Sánchez. Ha sido elegido democráticamente en un congreso hace apenas 3 o 4 años, no recuerdo la fecha exacta. Y cuando los militantes, los afiliados del PSOE decidan cambiar de secretario general, lo harán. Y mientras no lo hagan, es mi secretario general, el secretario general de Guillermo Fernández Vara y del resto de los militantes socialistas. Y por lo tanto, Rafa, o se va él porque lo decide, o le cambiamos, o como sea, los militantes del partido, como se hace. Pues no te olvides que los partidos están en la Constitución española, ¿de acuerdo? Sí. Hay expresamente un artículo que habla de los partidos políticos en España, de cómo contribuyen a vertebrar la sociedad y les exige democracia. Y a eso nos referimos. Luego, tú puedes decir, desde fuera del PSOE, Pedro Sánchez debe irse de secretario general. Y yo te digo, Rafa, eso es una discusión más larga. Yo creo que mientras se ha elegido... Tener que irse, se va a tener que ir después, bueno, lo veremos, de julio. Lo veremos. Pero mira, Chano, yo añoro los tiempos en los que el PSOE sacaba los mejores resultados. Toda España era roja, toda, hasta Galicia era roja, que era Felipe González. Y en ese tiempo vosotros teníais más libertad para decir lo que pensabais. Yo me acuerdo, Ibarra estaba entonces en el grupo de Alfonso Guerra. Paréntesis, hablando de ETA, yo como periodista he ido a muchos entierros en Extremadura de guardias civiles y policías asesinados. No veas cómo estaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sí, naturalmente. No veas. Y cualquier persona decente, Juan Carlos de esto porque parece que lo olvida. Y cualquier persona decente, con dolor, con rabia, es decir, por supuesto. Entonces, estos mismos socialistas que ahora están callados,
en aquella época entre sí, yo me acuerdo Leguina, el grupito que estaba en Madrid, pero, que eran todos gente, Rafa, ¿te acuerdas? Y los guerristas, y ahora no, ahora estáis todos ahormados y nadie se atreve a decir nada, no vaya a ser que... Nadie se atreve, no, lo se dice en los órganos donde corresponde, en las instancias donde corresponde y por los cauces que corresponde, y mucho más en un momento de crisis, de inestabilidad en un país como la que tenemos, con problemas evidentes en el ámbito económico, la guerra, la pandemia que hemos pasado. No es un momento propicio para que haya peleas internas en los partidos. Lo has vivido en el PP. Lo has vivido en el PP. Así les ha ido. Así les ha ido al PP. Hubo en el PP un momento de convulsión, momento de convulsión que ahora parece que lo han solucionado con un nuevo liderazgo. Si ese es el problema, parece, digo, si ese es el problema, bueno, pues lo han vivido en Ciudadanos. Los partidos suelen dar lugar a veces, como toda organización humana, a problemas de inestabilidad interna. Pero repito, en esta coyuntura, Rafa, lo importante es la estabilidad del país en su conjunto. ¿Pero tú te crees que él ha convocado elecciones por la estabilidad del país? Pues, no me seas ingenuo. La ha convocado porque es lo que le interesa a él y solo a él. Pero porque, ¿cómo se convocan elecciones sino para conformar nuevas mayorías? Eso ayuda a la estabilidad, lo veremos. Y además, según tu criterio, es que va a lograrse la estabilidad del país porque va a ganar el PP. Bueno, pues vamos a verlo. Pues yo es que no salirme, pero no, pues yo tengo que hacer un comentario. Hablando de este tema seguramente, pero yo tengo que hacerme un comentario porque es que me lo he currado y me parece digno de elogio. No sé cuándo se irá Guillermo, porque ya lo está diciendo, que hay unos plazos que tiene que cumplir, pero sí que ha manifestado que cuando todo esto termine, en unos meses o lo que sea, que él se reincorporaba como médico forense. A mí me parece un mensaje interesante, decía, que yo empecé de médico forense, yo tengo mi profesión y vuelvo. Y me parece un tirón de orejas para los que se reenganchan. Hay otros que han fracasado, pero qué casualidad, no se han ido, a lo mejor porque no tenían trabajo. Y ahora yo todavía veo gente que dice, chacho, pero si este lleva en política, si este perdió unas elecciones y sigue ahí en el esto. Y lo de Guillermo me parece una actitud ética, es decir, yo vuelvo a mi trabajo, si es que yo soy, y he ejercido. Yo cuando le conocí, que entonces lo que más nos unía era el fútbol, porque llegó a vicepresidente de la Federación Extremeña de Fútbol, era forense, y ahora me vuelvo a lo mío. Y es que no aprenden otros, ¿me entiendes? Y no, yo sigo, y hay gente que ha perdido elecciones, pues ahí siguen, unos de diputados, senadores. Rafa, en tu subrayo, tu valoración. La actitud ética de Guillermo siempre la he defendido. Es que por eso me enfadaba que le hiciera la ola a Pedro Sánchez. Bien, pues no derives, porque quiero terminar diciendo, con permiso de Frank, que subrayo tu valoración del comportamiento de Guillermo. Creo que habla muy bien de cómo es una persona. Ese 28 de mayo por la noche, él manifestó un sentimiento personal. Como si la culpa fuera de él. ¿Qué vas a fracasar tú, hombre? Era evidente, aunque él era consciente, el PSOE no había perdido las elecciones, ya lo sabemos, lo hemos repetido aquí, era el partido más votado en la región, pero honra a Guillermo que él mismo asumiera, se echara sobre sus hombros la carga de no haber tenido un resultado mejor. Pero quiero también, para que los telespectadores lo sepan, que se ha producido esta tarde una reunión del máximo órgano de dirección del Partido Socialista, y ahí Guillermo Fernández Vara habrá mostrado su posición, el consenso que sea. Ya tendremos la noticia de ello dentro de poco tiempo, si no la tenéis ya en vuestra redacción de la televisión extremeña. Y lo que queda claro es que Guillermo no se va, no abandona la responsabilidad que tiene como presidente de la Junta cuando le corresponda. Y que Guillermo, cuando corresponda, en los tiempos que marca el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Asamblea de Extremadura, y además ya veremos en política, porque en política, por cierto, todo va muy deprisa. Acabamos de tener una discusión larga y yo creo que profunda sobre cómo han cambiado las cosas en España en apenas 24 horas. De celebrar la victoria del PP a tener que hablar de la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Por lo tanto, insisto, Guillermo es un candidato del PSOE elegido, es el presidente en funciones de la Junta de Extremadura y es el secretario general del PSOE hasta que no haya un nuevo relevo y un congreso y él decida, que sí, eso ha manifestado, que era su última etapa en política. Cuando llegue el momento,
Dicho queda. En cualquier caso, sobre el tema de la victoria electoral, se lo han tenido que recordar Miguel Ángel Gallardo y Antonio Rodríguez Osuna, los alcaldes de Villanueva y Mérida, porque el partido como tal en la noche electoral no lo hizo. Yo creo, en fin, yo estaba allí, Guillermo, lo importante era él, yo creo que él actuó como él actúa, como secretario general en aquel momento, que era en la sede regional del PSOE, y él salió justamente, yo creo, movido por su sentimiento, que era un sentimiento, repito, de asunción de responsabilidades, y a mi juicio, ahora lo digo también como militante socialista, pero como extremeño, como persona atenta a la política, yo creo que era una asunción demasiada carga para él. No tenía que haberlo asumido de tal modo, porque él no es el responsable, y no es el responsable aquí único, en Televisión Extremeña lo hemos dicho, de que el PSOE no hubiera tenido, como él manifestaba esa noche, un resultado pero, mejor. Pero eso le honra. Mira, eso sí, le honra mucho. Y eso habla mira, muy bien, señores, de qué tipo vamos. de persona. No, te voy a decir un detallito pequeño, pero que a mí, es decir, pero es que Guillermo va a votar con su mujer, comparece con su esposa, con Luisa. Sí. Pues tú dices, bueno, para mí no es tan intrascendente, y para muchos que tenemos la familia como uno de nuestros referentes, si no el más grande vital, aparte de nuestras creencias, dice, bueno, hay otros que no se saben de su vida. Quizás aquí todavía nos falte mucho, probablemente si tuviéramos un conocimiento de lo que es la vida de muchos candidatos, desde luego no les votaban ni apañados. Pero esto es lo que nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Seguiremos hablando de esto y de mucho más en La Picota y en Televisión Extremeña durante esta semana, porque es plena actualidad y rabiosa, tan rápida que prácticamente nos atropella la actualidad. Gracias, Rafa, que tengas una buena semana. Estoy de luto por lo de Juanma, pero bueno está. Y gracias, Chano. Muchas gracias, que tengas Juan. una buena semana. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, agradecerles su fidelidad y recordarles que mañana de nuevo estaremos aquí en La Picota, pero que mientras tanto nos pueden seguir a través de nuestros medios digitales, de las redes sociales y de la página web de televisionextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches, sean felices.